Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, ahora sí ya te escuchamos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Es un gusto para mí presentar a la doctora María Cristina Saldaña, quien nos estará presentando al ponente del día de hoy, que es parte de su cuerpo académico, Estudios Territoriales. Adelante, Cris, por favor. Gracias, doctora Cris. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar ahora con ustedes. Somos del Cuerpo Académico Estudios Territoriales y les voy a platicar cuáles son nuestras líneas de investigación, que son procesos de transferencia territorial, paisaje, sociocultural y estudios de género. Está conformado este cuerpo académico por la doctora Alejandra Montes de Oca O'Reilly, por una servidora, Cristina Saldaña, y por el doctor Alfonso Valenzuela, que es el líder de este cuerpo académico. Y voy a mencionar algunos elementos de su semblanza. El doctor Alfonso Valenzuela Aguilera es arquitecto por la Universidad Iberoamericana, maestro en planeación urbana por el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia, doctor en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México y postdoctorado en el Instituto Francés de Urbanismo de París. Ha sido consultor para la Comisión Económica para América Latina e investigador visitante en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el Instituto de Desarrollo Urbano y Regional de la Universidad de California en Berkeley. Ocupó la cátedra Alfonso Reyes en Estudios Mexicanos en el Instituto de Altos Estudios para la América Latina, en la Universidad de la Sorbona de París, la Cátedra Matías Romero en la Universidad de Texas en Austin, la Cátedra México en la Universidad de Calgary, en Canadá, y ha sido profesor invitado en el Instituto Baker de Políticas Públicas en la Universidad de Rice en Houston. Actualmente es profesor de la Facultad de Arquitectura de la UAM con nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores y se ha especializado en temas de seguridad en el espacio urbano, historia urbana y mercados inmobiliarios. Pues muchísimas gracias, doctor Alfonso, por estar ahora con nosotros y tiene usted la palabra. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por esta invitación. Es un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes. Y bueno, aparte de lo que hizo favor de comentar la doctora Cristina Saldaña, sí hemos venido trabajando a lo largo de los últimos años en temas que tienen que ver con patrimonio, con identidad, con paisaje y con turismo. Hemos participado en algunas redes que conjuntan distintas universidades en el país. Y por otro lado, yo he mantenido otra línea de investigación que tiene que ver con la seguridad, en particular la relación que tiene con el territorio. Y como todos sabemos, pues es un tema bastante, digamos, recurrente. Es algo que ha venido desenvolviéndose de maneras extrañas. Y pues les digo, me ha interesado desde por ahí de 2010 digamos, el abordar esta problemática y en particular cómo impactan a las ciudades. Entonces, a partir de algún proyecto de CONACYT, empezamos con un observatorio de seguridad ciudadana y cohesión social que tiene sede en el posgrado de la Facultad de Arquitectura. Y a partir de ahí empezamos a hacer pues trabajo de campo, encuestas, cosas que estaré comentando ahorita a continuación. Y pues también empezamos a publicar al respecto. Les digo, siempre cosas que tienen que ver con las ciudades y la seguridad, otras que tienen que ver con la construcción espacial del miedo. Y bueno, esta idea de la seguridad como algo que tiene que ver con la ciudadanía, digamos, algo que no puede quedar desligado. Y este va a ser el libro más reciente que vamos apenas a presentarlo,
se llama Crimen y Ciudad, los espacios de la transgresión, y es algo también de lo que estamos ahorita, estaré presentándoles. Las preguntas también quedarán aparentemente al final, entonces cualquier duda o comentario, pues estaré muy encantado de conversar con ustedes. Entonces, a continuación voy a presentarles ya los contenidos. Les digo que tiene que ver con este trabajo de los últimos años y un poco el desarrollo para que más o menos se den una idea de cómo ha sido el tratamiento de estos temas vistos desde la parte, les digo, territorial, de los estudios sociales y humanísticos. Entonces, vamos a iniciar. Con el tema, y justamente pues se llama Los espacios de la transgresión. Y son espacios de transgresión justamente porque se están perdiendo, desgraciadamente, pues estos referentes de, digamos, un primer principio de orden que rige tanto en la sociedad como en el territorio. Entonces, iniciando, digamos, esta investigación, les digo, hace ya por ahí de unos 10 años, un poquito más, sí nos encontramos con un país también convulso, en donde pues empezaban ya estas políticas pues, de guerra contra el narcotráfico y una reacción bastante coercitiva para, digamos, el tema de narcotráfico y crimen organizado. Ahora, esto fue muy criticado en su momento porque, bueno, faltaba este componente ciudadano y esta participación de la gente en la construcción de esta seguridad ciudadana específicamente. Y sin embargo, en estos últimos 3 años sí ha cambiado el enfoque y sin embargo no se ha traducido en un enfoque ciudadano como se pensaba, sino que al contrario se empezaron a retirar una serie de referentes en cuanto a normas y en cuanto a legalidad. Entonces, esto se está convirtiendo en un problema mayor. Les digo, anteriormente hubo con la guerra de las drogas que inició Felipe Calderón, empezó también esta idea acerca de, pues sí, reaccionar de manera frontal contra la delincuencia, y hay algunas teorías también que apoyan la idea de que hay que evitar el desorden o las señas del desorden en el territorio, en las ciudades, en los espacios. Y esta teoría la conocerán, se llama las ventanas rotas, y entre otras cosas dice que pues hay que reparar esas ventanas, no hay que dejarlas, no hay que dejar graffiti ni estas manifestaciones de deterioro en el territorio porque van a traer una espiral de violencia en un momento dado. Sin embargo, el delito, o sea, el crimen y la inseguridad, pues es una cuestión compleja, digamos, tampoco es una sola responsabilidad del individuo, sino que también entran, desde luego, entran en acción una serie de cuestiones estructurales, como esta asimetría de poder, esta inequidad, segregación y demás, que es, digamos que es un fenómeno que se ha mantenido por los últimos 100 años. Entonces, sí es una problemática con una parte social, pero desde luego que no va a ser toda la historia. El control de la seguridad también se ha convertido en un gran negocio y se ha creado también esta idea de pues, la seguridad como una área donde las empresas privadas, el sector privado puede participar, construir incluso los centros de rehabilitación o los cerezos o estos lugares de internamiento.
como algo bastante redituable. Entonces, varias de las últimas, digamos, estos centros de readaptación social los construyen y los han financiado empresas o empresarios como Carlos Slim, por ejemplo. Y la problemática de la inseguridad, pues es algo muy duro y doloroso para todos, lo sabemos, y está apoyado en la sensación del miedo. Entonces, justo les digo, uno de los libros se llama La construcción espacial del miedo, que quiere decir que el miedo también nos va a inhibir en nuestra disposición para relacionarnos con los demás e interactuar. Y esto va a tener también impacto en el territorio porque la gente no va a querer circular por ciertos lugares a ciertas horas. Y esto pues es un problema en muchos sentidos, social, económico y de funcionamiento de las ciudades. Los espacios en las ciudades van a estar también dominados por distintos grupos y van a haber este control territorial que va a ser muy claro y que también nos hemos puesto, digamos, a analizar esta manera como distintos grupos dominan los territorios. Hay una cantidad de gente muerta en esta lucha y en este conflicto interno que hemos padecido en estos años, lo que ha llevado también a esta cuestión de falta de cuidados parentales. Además, pues tenemos aquí que se debilitan pues varios de los vínculos sociales con los amigos, vecinos y demás, que anteriormente pues eran también un apoyo para las familias. El delito, el crimen se localiza en el territorio de manera muy clara. Entonces, eso también ha sido un aspecto que ha sido de mucho interés para nosotros. El ver que la mitad de los delitos, por ejemplo, en Estados Unidos, se realizan en 3% del territorio. Son puntos muy específicos y también, les digo, hemos estado analizando por qué se dan en tales o cuales lugares. Ahora, esto no es un fenómeno único, desde luego, ni de México ni de América Latina, pero sí nos podemos espejear y seguir la experiencia de otros países, en Brasil, en Colombia, en Argentina, en varios lugares, en Chile, pero en particular hay algunos puntos donde hemos tenido contactos ya desde hace tiempo. Entonces, por ejemplo, el caso colombiano sí lo conozco muy bien, ya les digo, desde hace por ahí 10 o más años, y hemos visto cómo ellos también han atravesado por un momento de alta violencia y luego cómo han abordado esta problemática, que ha tenido mucho que ver con pues intervenciones sociales, pero no, digamos, también intervenciones físicas, haciendo espacios públicos, bibliotecas, parques y toda una serie de cuestiones que en su conjunto han logrado darle un poquito la vuelta al problema. Y hoy día, por ejemplo, Medellín es un lugar agradable, turístico, que uno puede visitar, tomando ciertas precauciones como siempre, pero ya es un lugar bastante aceptable a nivel internacional. El tipo de gasto que hace un gobierno para afrontar el problema resulta más caro digamos, el pagar, por ejemplo, el costo de encarcelamiento de una persona que educarla. Entonces, en el caso de Estados Unidos, se gasta por ahí de $40,000 al año por tener a alguien encarcelado, y el costo de educación básica es de aproximadamente $8,000 al año. Entonces, esto que les comentaba sobre las ciudades en América Latina, sí va a ser importante ver qué se está haciendo, porque son países que compartimos bastantes características, incluso de economías parecidas, y cómo ellos han hecho sus intervenciones es algo que también podemos nosotros retomar de cierto modo. Pero ahora, ya centrados en Cuernavaca, en Morelos, que es un lugar también que ha tenido problemas de inseguridad bastante fuertes, podemos tener como punto de referencia en el tiempo pues estos edificios
de altitud. Y recordarán que en 2009 fue que, digamos, llegaron a estos departamentos y estaba uno de los jefes del narcotráfico, Arturo Beltrán Leiva, y pues sí fue, digamos, llegaron, hubo disparos, fue abatido y desde ahí ya inició una ola de violencia en donde se desconfiguraron los grupos delictivos existentes y entonces ya se empezó a hacer una ciudad violenta y peligrosa como muchas otras ya lo eran. Aquí también teníamos gran preocupación, digamos, por pues el futuro, los jóvenes, y casualmente pues estuvimos haciendo, ahorita les comentaré más al respecto, una serie de encuestas y detectamos problemas específicos en población adolescente y joven, como el caso de este Edgar Jiménez Lugo, que era un sicario joven que tenía una historia terrible y que luego fue aprendido y tuvo una historia después de eso, pero lo veíamos como un problema importante que había que detectar y estudiar un poco más a fondo. Entonces, entre las primeras partes de la temática que abordamos fue esta del empezar a identificar qué es lo que sucedía de manera cuantitativa. Hicimos una encuesta, dos encuestas, 2010-2018, y tenían ciertas características. Era representativa de la población de Cuernavaca, de tipo bietápico estratificado por conglomerados, y ya se calculó un error de 2.75 y el margen de error era por ahí del 90, de certeza de como del 95%. Se abordaron 8 delegaciones del municipio de Cuernavaca, 500 encuestas en 14 colonias claves, para que les digo fuera representativo a nivel territorial también. Algo interesante con lo que arrancamos era el decir, bueno, la inseguridad se siente más y hay más delitos en los lugares donde la gente tiene menos vínculos sociales, digamos. Y esto cambió porque también la segunda hipótesis era acerca de existir una mayor percepción de inseguridad y mayores índices delictivos en lugares donde la gente tuviera menos vínculo y menos apropiación territorial, donde la gente no sintiera esos vínculos a su lugar, digamos, a su territorio, a su colonia. Entonces, hicimos, les digo, esta encuesta que fue bastante extensa, por ahí de 80 o 90 preguntas, y a partir de esto, pues pudimos empezar a sacar índices, y entre, digamos, una decena de índices, escogimos también estos ya en particular. Uno que era cuál es la percepción de la gente, la percepción de inseguridad que tenía la gente, cuáles eran esos vínculos entre sí, esta eficacia colectiva, y por último, esta apropiación social del espacio. Esto lo voy a ver así como bastante breve ya las tablas de resultado, pero estuvimos comparando y correlacionando cada índice entre sí. Y llegamos un poquito a esta tabla resumen, en donde digamos, el indicador más fuerte, esta correlación más fuerte fue entre el grado de control social y el grado de inseguridad, lo que nos llevaba a que la gente sentía mayor seguridad en los lugares donde tenía mayores vínculos y mayor apropiación territorial. Entonces, no quiere decir que digamos, la relación entre la gente, los vínculos sociales no fueran importantes, pero sí nos detectamos que eso fue de los hallazgos, que la parte territorial era fundamental para fortalecer este sentido de seguridad e incluso para reducir los índices delictivos. Entonces, fue entonces importante esta conclusión acerca de crear entornos construidos que promuevan la seguridad y reduzcan el crimen,
Y esto también vamos a tener ejemplos, y en eso no me voy a detener mucho, sino que a lo mejor voy a platicarles un poco más sobre las partes metodológicas que yo creo que pueden ser de mayor interés para los que estén estudiando actualmente. Pero sí existen ejemplos, les digo, de lugares como Medellín, como Bogotá, como Río de Janeiro, donde han hecho estas intervenciones espaciales con proyectos ya específicos en zonas vulnerables y han logrado con ello pues reducir los delitos y mejorar la percepción. Bien, entonces a través del Observatorio de Seguridad Ciudadana seguimos, digamos, analizando otras bases de datos. Ahorita ya empezamos a dar un enfoque bastante sobre lo cuantitativo y pues detectamos todas estas encuestas que existen y que el INEGI las lleva a cabo algunas cada año, algunas cada 2 años. Entonces hay una encuesta también en BIPE que tiene datos muy interesantes sobre la percepción del miedo en particular. Entonces, a partir de la información del ENVIPE, pues sacamos en una primera instancia los estados y cuáles estados tenían una victimización por delitos graves relacionado con con la cantidad de población, por 100,000 habitantes generalmente así se saca. Y la parte central de en medio, pues se alcanza a ver que es el Estado de México. En medio de esa mancha roja está pues la Ciudad de México y por ahí también Morelos, que también ya tenía ciertos problemas de victimización. La percepción de seguridad también se va a ver más oscura, donde, digamos, peor esté. Y desde luego el Estado de México en el 2015 era un lugar bastante más peligroso quizás que hoy día. Y había zonas ya particulares que también tenían problemas importantes, el estado de Tabasco, por ejemplo, allá abajo. Y luego también veíamos estas correlaciones entre esta percepción y de acuerdo a los estados, entonces cada punto es un estado, los que están más, digamos que tienen un mejor índice de seguridad y los que tienen mayores víctimas. Entonces un poquito entender si el que tiene, digamos, la percepción de seguridad coincide o no con la cantidad de delitos, que no siempre es el caso. Ahora, entre las cosas interesantes también que empezamos a detectar era el impacto de que alguien hubiera sido víctima de un delito. Entonces, aquí están divididos en esta gráfica, digamos, por tipo de delito. Entonces, A, B, C, D, E, F, G, abajo. Entonces, por ejemplo, el caso de E es el delito de secuestro. Entonces, alguien que había sufrido el delito tenía, digamos, hacíamos la comparación de que si alguien sufrió el delito tenía un mayor, digamos, índice de una percepción de seguridad peor o mejor. Entonces, obviamente, las personas que sí sufrieron un delito tenían una mayor percepción de inseguridad y entre ellas las peores fueron el tema de los secuestros. Entonces, toda esta información pues, va a ser bastante útil para el diseño de políticas públicas porque ahí ya se puede afinar pues ya la atención que se quiera dar a los distintos problemas y en este caso, por ejemplo, en la cuestión del delito de secuestro, pues sí se tenía, es digamos urgente esa atención post-traumática. Entonces habría ya la revisión de qué es lo que se está haciendo al respecto. Otro de los aspectos interesantes era utilizar estas otras acciones, por ejemplo, del PRONAPRED por estado y ver qué es lo que se había hecho en cada lugar y si eso había tenido un impacto digamos, en cada entidad. Entonces, en esta gráfica también se detalla la percepción que tenía la gente sobre si el gobierno estaba haciendo acciones en el territorio, ya sea mediante, pues, instalar clínicas
salud o escuelas o parques o cosas, y si eso tenía cierto impacto en la percepción de seguridad, y resultó que bastante, como se puede ver aquí en la parte, en la gráfica, la comparación de cuando la gente piensa que existió o no existió la intervención del Estado para los temas que están ahí abajo. Siguiendo también el análisis de ciudades, también aquí empezamos a detectar si la gente tenía la percepción de la intervención de las autoridades, digamos, del gobierno local en este caso, y la percepción también de seguridad. Y aquí lo que se ve, estas son varios de las ciudades que tenían en este caso y en el año que les digo, creo que era 2015, se veía claramente que la percepción era más o menos benévola en estas cuatro ciudades, porque, digamos, aquí en la gráfica se ve más orientada hacia arriba, digamos, hacia una mejor visión o una mejor percepción de la seguridad territorial. Más cercano al 1 es mejor. Entonces están más orientados hacia arriba. Y en cambio, estas eran las ciudades, digamos, que tenían una peor percepción, ¿no? Entonces, estas van ya más ligadas del 50 para abajo y pues destacan de manera, pues no muy brillante la parte de Veracruz, Acapulco, Cuernavaca y Villahermosa. Les digo, todos estos delitos aprovechamos la información existente en VIP y empezamos también a hacer relaciones interesantes sobre, por ejemplo, cuál ha sido el cambio de la gente en el uso de la ciudad, en el uso del territorio, y dividido entre hombres y mujeres. Entonces, digamos, el horizonte hacia abajo, de la mitad hacia abajo están hombres y mujeres, divididos uno y otro, y pues sí son población que por haber sufrido un delito deja de salir a caminar o deja de ir al cine o deja de usar el transporte público. Entonces aquí podemos también identificar cuáles son las transformaciones pues en el comportamiento y en la vida cotidiana de la población dividido por género. Más adelante, entonces, vamos a tener digamos, este análisis sobre el crimen y su impacto específico en el territorio. Entonces, con análisis también de datos, empezamos a detectar cuáles eran los meses donde había mayor número de actos delictivos, ya dividido por modalidad, y durante la hora del día, que es el otro eje que está, digamos, hacia la derecha, lo que nos dice que, por ejemplo, entre las 12 y las 14 horas era donde mayor número de crimen se daba, que es donde está la parte más rojita, digamos. Y también, casualmente, los meses donde mayor número de crímenes se han registrado, y eso en varios años, era en los primeros meses del año, enero, febrero, por ahí. Y luego esto lo hicimos, les digo, con varios de los delitos y los delitos todos sumados, ¿no? El total. Podemos también identificar en qué colonias sucedía todos estos delitos, y para este análisis aprovechamos que la Ciudad de México había liberado o puesto a disposición de la gente datos ya muy concretos sobre delitos, que el problema muchas veces ha sido el obtener los datos, ¿no? Es complicado, las autoridades no quieren porque creen que van a salir perdiendo, digamos, cuando se revelen esos datos. El caso de la Ciudad de México, extrañamente, liberaron esos datos y entonces pudimos identificar cuáles eran las colonias con mayores delitos y qué delitos había en dónde. Entonces les comentaba, por tipo de delito, tenemos el primero que es robo a transeúnte, luego robo de vehículo, robo a casa habitación y homicidio doloso.
Los primeros 3, durante el día, durante el momento que la gente recorre la ciudad, es donde ahí ocurren mayormente. En cambio, en el homicidio doloso, pues tiende a ser en las altas horas de la noche, lo cual también viene ligado a pues, la vida nocturna y la vida de noche. Se pueden también, les digo, ir ubicando en el mapa, en el territorio, los delitos en particular. Aquí era el robo de autos y ya se veía, se detecta en qué colonia es donde venía aumentado de acuerdo a los años, ¿no? Entonces, el primer cuadro a la izquierda superior, 2016, 2017, 2018, 2019. Y se puede ver en qué colonias, ¿no? La colonia Nápoles, San Pedro de los Pinos y luego Miscuac. Entonces, esto, pues obviamente es algo interesante, pues desde luego para las fuerzas del orden debería ser, digamos, una guía. Entonces, homicidios dolosos en la Ciudad de México. Aquí vemos un poquito la progresión. Este es 2016 y aquí se ve un poquito concentrado en el centro de la ciudad, las delegaciones centrales, las alcaldías centrales. El 2017 también las centrales, pero ya empiezan un poquito bajando hacia la izquierda. Aquí se empiezan también a notar zonas como la colonia Tepito y ya zonas también por Tláhuac. Y todo esto, si lo vamos registrando con las noticias del momento, podemos ir detectando que también ya estaban más activos el cártel de Tláhuac y el cártel de Tepito, la Unión Tepito, todo este tipo de cosas, y se pueden ir también viendo directamente en el territorio. Ahora, esto va a ser interesante porque entonces, si es que se puede leer lo que está sucediendo en el mundo delictivo, pues entonces también se podría prever. Este va a ser uno de los ejercicios, yo creo que más interesantes, y va a ser pues utilizar también datos sobre delitos que ocurren cerca. En este caso está graficado la parada de camiones, que serían los cuadritos negros, y alrededor de esos cuadritos negros hay unos rangos que se sacan con este procedimiento, se llama cocientes de localización del crimen, y las estrellitas pues sí son los eventos, o sea, aquí los delitos eran kidnappings, entonces eran secuestros. Déjame ver. Sí. No. Aquí los cuadros son las paradas de camiones, pero los otros eran robos. Ahorita no sé por qué esta leyenda, pero lo que está en estrella son los robos. Y entonces podría detectar físicamente dónde estaban ocurriendo estos delitos. Entonces, utilizando varias bases de datos, una sobre delitos y la otra localizando digamos, el tipo de uso de suelo que existía en ese punto. Y lo que vemos en la parte de arriba es, digamos, la distancia del evento. En este caso está representado un robo, una cosa así. Esos muñequitos arriba, y de 0 a 50 metros, de 51 a 100 metros, de 101 a 200 y 200 a 300. Y vamos a ver cerca de dónde están ocurriendo, en este caso era secuestro, dónde estaban ocurriendo en la Ciudad de México les digo, en este periodo 2016-2019. Entonces aquí se veía claramente los valores. Entonces los valores que están cercanos al 3 son altos. Entonces, ¿dónde ocurrían muchos de estos secuestros? En bares, cantinas y discotecas, pero en algunas escuelas y cerca de comercios de vinos y licores. Así lo fuimos haciendo con digamos, varios tipos de delito, homicidio doloso. Y esto también les digo va a ser interesante porque uno va a entender cómo funciona cada uno de los delitos. Esos delitos entonces luego los podíamos mapear
y entonces es una de la delegación Cuauhtémoc, que es de las delegaciones o de las alcaldías centrales de la ciudad, y podemos detectar dónde es que ocurrían los delitos, ¿no? Entonces, en este lugar podemos ubicar los delitos y la concentración, por ejemplo, de bares y cantinas, y había también, se podía detectar esa correlación. Otro interesante es la parte del narcomenudeo y qué tanto estaban cerca de las escuelas. Este fue, les digo, un desarrollo que viene bastante detallado ya en las publicaciones que hemos venido haciendo. Y entonces utilizamos, al tener a disposición otras bases de datos también bastante detalladas de una persona que los hizo casi a mano, en un investigador en Acapulco, Guerrero, y aquí estaba también la idea de utilizar los datos para localizar, en particular los homicidios, que era la información que esta persona tenía. Acapulco como un lugar de alta criminalidad, hoy día desde luego, y comparada con otras ciudades también en América Latina, en América Central, en Honduras y Venezuela, digamos, ¿no? Y cómo en algunos empezaron a bajar un poco, pero Acapulco ha mantenido esa alta tasa delictiva, en este caso de homicidios. Aquí también pudimos compararlas con distintas ciudades y vemos que mientras más oscuro, pues está más crítica la situación. Acapulco es casi de los más afectados. Cancún, en un momento dado, si recuerdan, también 2016 fue una época bastante dura. Y para el caso de Acapulco, pues también pudimos estar checando dónde ocurrían los delitos y si tenían relación con los rangos de pobreza, por ejemplo. Entonces ahí está la bahía y las playas circundantes, el centro y la parte también ya hacia arriba hasta la ciudad Renacimiento. Las colonias más peligrosas, y les digo todo este análisis territorial para ver dónde ocurrían y a qué horas, porque también tenemos esa información. Entonces, ya mapeando la información que tenía este Guerrero Violence Project, que les digo que era de este investigador de una universidad en Estados Unidos, y aquí él ubica todos estos delitos a lo largo de varios años. Entonces, sí es espectacular su mapeo y es escalofriante. Entonces, hicimos la misma técnica que les comenté anteriormente y ya identificamos en dónde es que sucedían estos delitos particulares y los índices estaban también astronómicos. Les decía que un índice de arriba de 3 o cercano a 3 ya es una atracción fuerte, es alto. Y aquí tenemos pues ya unos cocientes de 11.1, 10.8, 10.5, cercanos a bares y cantinas nuevamente, pero también tiendas de conveniencia, banca múltiple, farmacias, sanitarios públicos, hoteles, estacionamientos públicos, educación superior privada, cajas de ahorro, transporte colectivo, moteles, etc. Entonces, esto, les digo, se puede también detectar a nivel de hora. Entonces, alguien puede hacer una estrategia ya sabiendo en dónde y a qué hora suceden mayormente estos hechos. No sé si esta parte ya será hacia el final. A ver, déjenme checar. Ya, concluyendo. Pues sí tenemos hoy día una problemática generalizada que les digo, estamos inmersos en esta espiral de violencia que a veces pega más a un país que otro, en el caso de América Latina, pero si esto hay una afectación social importante, estos vínculos sociales que creemos que son muy importantes para recuperarse, y también el uso del espacio urbano, ahorita como les comentaba. La apropiación y entonces defensa del territorio es fundamental para la percepción de la inseguridad y por lo tanto les digo las intervenciones en la ciudad, creando centros culturales, creando escuelas, creando parques y bibliotecas públicas, sí tiene una importancia central
claro que desde luego también sin dejar fuera el Estado de Derecho, ¿no? O sea, la norma como base, ese es fundamental. Entonces, finalmente, estas prácticas de apropiación del espacio va a ser muy importante y va a mejorar la calidad espacial y la calidad de vida en general. Entonces, hoy día estamos frente a una espacialización de la problemática social, por lo que les digo, la apropiación del espacio va a ser importante. Aquí nada más les contaría una anécdota de un alcalde en Bogotá, Enrique Peñalosa, y él decía que iban a hacer, por ejemplo, un parque en una colonia de bajos recursos, y le comentaban, oye, pero si involucras a la gente es más complicado, no se ahorra casi dinero, saldría más rápido que lo hiciera un profesional. Y él decía, no, a mí me interesa que la gente participe en la construcción del parque, en este caso, porque así se empiezan a generar vínculos entre la población y también se crea un vínculo de apropiación social del territorio. Y esta ya es la última, entonces abriremos espacio, me parece, para preguntas y comentarios. Así es. Muchísimas gracias, doctor Valenzuela. Estuvo muy, muy interesante. Es para nosotros muy importante esta relación con los cuerpos académicos porque no es usualmente lo que vemos en nuestros seminarios institucionales. Entonces, estuvo muy, muy nuevo para nosotros. Yo tengo aquí varias preguntas en el chat y si alguno de ustedes quiere alzar la mano y hacer una pregunta o también hacerla por escrito, aquí las vamos a estar leyendo. La doctora Marcela Osorio dice, estos meses en donde se concentra el delito, ¿son meses de sequía en los sitios de estudio? ¿De sequía en sentido atmosférico? Sí. Yo creo que sí, sí. Déjame ver, puede coincidir porque, digamos, esa parte estamos hablando del estudio que hicimos en la Ciudad de México, y en la Ciudad de México, bueno, y también la región centro, más o menos la parte de la época de lluvias, pues es, digamos que por ahí de mayo, junio, y llega hasta, pues, octubre o una cosa así. Entonces, sí podría decirse que es época de sequías, pero no sé qué tanto afecte directamente a la población, en este caso de la Ciudad de México. Lo que sí que son meses que vienen después de las fiestas de diciembre y, bueno, viene la cuesta de enero, entonces no sé si también algo de ahí tenga que ver, porque sí efectivamente aumentaban la mayoría de los delitos digamos, en los primeros meses, enero, febrero, marzo, por ahí. Y la doctora Cristina Saldaña también comentando sobre eso, dice, también podría ser por bajos presupuestos en las instituciones, desempleo, endeudamiento económico por gastos de fin de año, que es un poquito lo que nos comenta. También dice, pregunta la doctora María Cristina Saldaña, la inseguridad en la avenida Universidad, cercana a la UAM, podría estar favorecida por los pequeños bares de la zona, donde la principal concurrencia es de estudiantes. Pues favorecida, eso no sé qué tanto, porque ha habido también pues bastantes referencias de que ahí han habido, digamos, problemas delictivos e historias también muy duras, ¿no? O sea, de gente que ha estado involucrado en delitos mayores. Entonces, yo creo que, digamos, el tipo de lugares cercanos a los centros educativos, como ese es el caso que comentan de Avenida de la Universidad, sí sería, digamos, importante tener un cierto control, porque si es lugares pues como si fueran una especie de
de centro nocturno, digamos, que sea un lugar, que no sea un lugar para ir a tomar una cerveza, pero digamos de manera un poco más moderada, porque yo lo que veo es que hay varios de los lugares, sí la gente llega y sobre todo fines de semana, y bueno, ya digamos, toman en grandes cantidades, y digamos, eso no sería tanto un problema si a partir de ahí no se generaran pues, pues problemas que vienen acompañados. Entonces, como has visto en los datos, hemos visto que sí en bares y cantinas se conjuntan distintos delitos que van aumentando en gravedad, digamos. Entonces puede ser que empiecen ya a aumentar delitos, pues desde extorsión, secuestro, homicidios, robos y demás. Entonces, sí como son lugares, digamos que no, tampoco es una crítica frontal de que no deben existir nunca, pero en este caso, cuando no hay mucho control y cuando no tenemos una base legal de referencia que funcione, pues entonces también es un problema porque no hay a quién acudir en este caso, ¿no? O sea, falta este principio de legalidad, o sea, falta tener digamos, regresar a un estado de derecho en donde sí haya reglas, ¿no? Haya ciertas reglas mínimas de convivencia. Y les digo, en este caso, el problema es que este tipo de lugares sí propician y atraen otro tipo pues de actividades, en este caso delictivas. Entonces, no es como que una gran idea esta parte de que no tengan ningún control. Digo, no es que no existan necesariamente, pero sí tendrían que tener un cierto control, desde luego. Gracias. El siguiente mensaje: hola, soy la doctora Valentina Carrasco. ¿A quién le toca organizar las acciones de apropiación del territorio? ¿Al gobierno o a la gente local o a los dos? ¿Quién debe tomar la iniciativa? Bien, y está muy interesante la pregunta, observación, porque en realidad, si es, digamos, la experiencia que se ha visto un poquito a nivel internacional y nacional, es que cuando los gobiernos tratan de hacer este tipo de proyectos sin tener el vínculo o el brazo social, digamos, el apoyo de la gente local, de los pobladores, lo que tenemos es que pues la gente está desligada de lo que vaya a suceder con, digamos, un parque que alguien viene a construir en el barrio. Pues si llegan de la nada, pues podría ser que uno se apropie del lugar, pero como comentaba en el ejemplo, sí ha sido mucho más exitoso cuando la población sí participa desde el inicio, digamos, definir cuál va a ser el uso que se le debe dar a ese espacio desde ese momento, y que ya también haya esta organización local para que esto, digamos, tenga el apoyo de los vecinos, digamos, y también tenga el cuidado de los vecinos, porque si alguien participa en estos eventos, pues no quiere que destruyan el parque porque pues uno estuvo participando varios días o fin de semana, lo que sea. Entonces uno lo siente propio porque uno participó, uno ayudó a construirlo. Entonces, esa es una parte que se ha visto, y no solo les digo de Bogotá, sino en Medellín también se hicieron muchos proyectos de este tipo. Otra ciudad en Brasil que se llama Curitiba, también hubo participación. Y ahora, todo esto es una negociación, porque si caso, digamos, en el caso opuesto del que estoy diciendo, y la población es la que hace la intervención, pero el gobierno no participa, también ahí no funciona porque es un espacio público donde el que tiene que tener, por ejemplo, la capacidad tanto de gestión como de mantenimiento, tiene que derivar en el gobierno, o sea, sí en conjunto con la población del sitio, la población local, pero tampoco es que puede uno prescindir del gobierno, porque primero
primera cosa es que al gobierno le toca, digamos, las cuestiones públicas y le toca invertir el dinero público, que es el que pagamos con los impuestos, en obras que beneficien a la población. Entonces, el gobierno sí está involucrado, debe estar involucrado, pero les digo, sí es muy importante que la población participe, y les digo desde el inicio, desde la planeación, desde lo que se va a hacer, hasta que está realizado. Gracias. Voy a leer una pregunta y después le voy a dar la palabra a Isela Duarte. Dice en el chat Bertín Trujillo Pérez. En el caso de Cuernavaca, el sector gubernamental está tomando en cuenta estas correlaciones encontradas. ¿Existe ya algún trabajo, por ejemplo, con seguridad pública del municipio? A ver, si existe alguna intervención con el municipio. Hemos nosotros, digamos, hemos estado vinculados con algunas partes del gobierno. Recientemente, hace unos cuantos días, hubo un foro con el alcalde electo, con Uriostegui, y presentamos justamente estos temas de cómo se podría, pues, echar a andar, instrumentar este tipo de iniciativas. Y había obviamente muchas iniciativas que estaban ahí exponiéndose. Pero sí tiene que haber una misma lógica, y a veces no es fácil encontrarla y conjuntar la academia con la función pública. Sin embargo, sí hay maneras de incidir. Una, por ejemplo, hay comisiones de evaluación de las políticas públicas justo aquí en el estado de Morelos, el COEVAL, que se llama. Y ahí, por ejemplo, estuvimos participando bastante, analizando las políticas públicas y dando pues, opiniones para que se modificaran los programas que estaban en marcha en esos momentos y que se mejoraran, ¿no? Era un poquito la idea. Pero a veces es complicado porque hemos tenido, por ejemplo, también relación con esta Comisión de Seguridad Estatal, esto del mando único que bueno, ahorita ya está cambiando. Pero en estos lugares también son áreas complicadas, sobre todo las que tienen que ver con seguridad, desde luego, porque hay fenómenos que son no solo locales ni regionales, sino son nacionales e internacionales muchas veces. Entonces, hay fenómenos que sí escapan un poquito del control estatal o municipal. Obviamente son fenómenos más complicados y difíciles. Sin embargo, yo sí creo que con análisis ahorita como los que estamos ahorita presentando, sí se puede detectar y, digamos, identificar los puntos clave donde intervenir. Un dato más acerca, por ejemplo, del estudio sobre la Ciudad de México fue que identificamos una serie de puntos a lo largo del sistema de transporte del metro a lo largo de la Ciudad de México. Entonces, estamos detectando mediante nada más la interpretación de datos una red de narcotráfico que funciona al interior del metro de la Ciudad de México. Entonces, son cosas que pues a lo mejor de repente salen algunos chispazos en las noticias sobre cosas que tienen que ver con este aspecto, pero a lo mejor no se puede entender la problemática general que es, digamos, esta red que existe y que se puede leer en los datos. Entonces, ¿qué hacer para que los gobernantes utilicen esta información? Pues sí es una parte de saber qué se puede hacer con esos datos, y la otra es sí impulsar y estar, digamos, abogando para que se haga este tipo de análisis delictivo particular. Entonces sería un poquito la idea, pero no es un camino tampoco fácil, digamos, que alguien se presente y diga, mira, aquí es la solución, y la otra persona lo adopta instantáneamente. Hay muchos intereses, entonces sí es una labor, un proceso largo de, pues, interacción. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra a Isela Duarte y ahorita sigo leyendo los mensajes en el chat. Adelante, Isela. Hola, buenas tardes. ¿Sí me pueden escuchar? Sí, Sí. muy bien.
Le agradezco muchísimo la presentación, estuvo muy interesante y tengo una pregunta. ¿Usted considera que es necesario que profesionales expertos en prevención de delitos, como particularmente los criminólogos, se enfoquen más o participen más en estos problemas? Porque como sabemos es multifactorial los delitos. Entonces, si hay pocas escuelas, hay poco servicio médico, este vínculo familiar que se rompe. Entonces, no sé, ¿usted considera que sí debería el gobierno dar más participación, más educación hacia este tipo de profesionales para poder ir orientando ya sea al mismo gobierno y a la misma ciudadanía? Gracias. Sí, gracias por la pregunta. Sí es obviamente una problemática multifactorial y multidimensional, o sea, sí es desde muchos lugares es de donde se tiene que atacar. Uno de ellos estos los criminólogos. Aquí han enfocado, por ejemplo, aquí en la UAM, más la parte en la Facultad de Derecho y han hecho una licenciatura inicialmente llamada de Seguridad Ciudadana, que a mí me dio mucho gusto porque dije, bueno, justo por ahí es donde debemos arrancar, o sea, gente que está más vinculada con la ciudadanía que con la parte criminalística, o sea, sin digamos, hacer menos la parte criminalística. Pero al final aquí esta licenciatura se fue justo más hacia la parte criminológica, forense, este tipo de cosas, que les digo, o sea, todo esto es necesario e importante, pero sí también va a ser importante que participe gente de otros campos. Entonces, te pongo un ejemplo, si detectamos que había población de adolescentes con problemas emocionales fuertes. Entonces fuimos a hacer unas encuestas a varios de los CEBETIS, estos bachilleratos técnicos, muchos en la zona de Jutepec, que es una zona bastante dura, digamos. Entonces en la zona de Jutepec fuimos a hacer encuestas en, les digo, varios de estos CEBETIS, 4 o 5, y a partir de ahí pudimos detectar que había, les digo, problemas emocionales fuertes. Entonces, ¿qué hicimos? Pues sí, llamamos al equipo a personas de otras áreas, que eran en este caso, pues sí, terapeutas y psicólogos, y regresamos a hacer talleres de fortalecimiento de la confianza, se llamaba una cosa así. Que a fin de cuentas, pues eran unos espacios así seguros. También hacemos taller de confianza, talleres de confianza, unidades de confianza. También había otros talleres que hicimos así. Y entonces había grupos en estos CEBETIS y luego más adelante en la Prepa 1, que también es de la UAM, rumbo a Jutepec. Hicimos talleres en estos entornos y fueron muy interesantes, muy enriquecedores, tanto para ellos como para nosotros, porque entonces sí vimos cómo los chavos, digamos, venían así como medio despistados, temerosos, y al final de estos talleres, que sí duraban un semestre más o menos, muchos eran los sábados, pero la gente y estos, digamos, los jóvenes, sí les sirvió bastante para entender un poquito esta realidad que nos está tocando vivir, que es de gran tensión y gran ansiedad y gran temor, y logramos, digamos, poner un granito de arena para ese sentido, porque les digo, era muy limitado a partir de un proyecto, pues hacer esto extensivo, pero sí sirve como prototipo de una intervención. Entonces, todo esto sí está registrado. Ahí tenemos por ahí también la página del observatorio, que pueden checar los videos, y yo creo que pues les digo, una tarea mayor, ¿no? O sea, vamos a resolver la parte de problemas delictivos que existen en la zona, pues es algo complicado, pero les digo, si se empiezan a ver algunas salidas, pues yo creo que es importante, interesante, y mientras más gente participe desde su especialidad o su trabajo, lo que haga, pues va a ser de ayuda, claro.
Muchas gracias. Voy a leer unos comentarios que están en el chat y después le voy a dar la palabra a la doctora María Luisa Alquicira. Dice Ana Luz Velázquez Monzón, otro punto es que ahora los grandes puntos de encuentro no son parques, son plazas comerciales cuyo diseño no es colaborativo ni comunitario en absoluto, sino que están enfocadas en el consumo y con biodiversidad muy limitada. Al destinar superficies a la recreación, se sobrepone el beneficio económico a la creación de espacios de convivencia y comunalidad. Falta tomar en cuenta el papel del sector privado en estas situaciones porque es claro que no son neutrales. Y bueno, hay un par de otros comentarios arriba de la doctora Marcela Osorio. Sería interesante relacionar cubierta vegetal con niveles de contaminación y violencia, y también relacionado con esto, dice la doctora Valentina Carrasco, ¿es verdad que el establecimiento de áreas verdes disminuyen la violencia? Hay datos que lo prueban. Y me voy a permitir leer un comentario más para darle la palabra a la doctora Alquicira. El doctor José Juan Blancas Vázquez dice: felicidades por la plática. Me parece que a menudo en todo este análisis se omite la complicidad de las autoridades con el crimen organizado. Y en Morelos esto ha sido constante desde hace mucho tiempo. Recuerdo que el secretario de Seguridad de Carrillo Olea, Miyazawa, creo que se llamaba, era el que ordenaba y organizaba el robo de autos en Morelos. ¿Cómo incluir en esta evaluación la variable de complicidad de las autoridades con los criminales? Ok, entonces esas las comento brevemente. Sí, Sí, por favor. los centros comerciales es algo que, pues sí, parte de un modelo en particular norteamericano, Canadá, Estados Unidos, y sí, obviamente, el objetivo de las plazas comerciales es el de vender, comprar, consumir. Y desde luego que a pesar de que para algunos sectores pues sí se convierte en una única alternativa porque no hay mucho hacia dónde ir, no quiere decir que sí sea el único modelo. El que les comentaba, de un parque biblioteca, que le digo, sí me pareció muy interesante y ir a conocerlos también fue muy interesante, de cómo en lugares donde no existía ni siquiera espacio donde hacer un parque, porque eran, digamos, colonia popular en el cerro, cubierto totalmente el cerro, y entonces a través de una serie de negociaciones logran liberar, digamos, una parte del territorio, un terreno grande, y a la gente relocalizarla en otro lugar, ¿no? Que todo esto siempre es, digamos, tiene que hacer con mucho cuidado. Entonces les dan una opción a la gente que vive ahí para relocalizarse en otro lado y se construían estos parques bastante dignos y bonitos, porque también les digo, se trataba de dar servicios de calidad. Entonces hicieron estos parques y encima se ponía estas bibliotecas que tenían salas de consulta, área para talleres, en este caso yo creo que muy útiles para la cosa de la pandemia. Y se crean estos espacios. Ahora, el punto todavía más interesante es que estos espacios no eran clase media alta, digamos, estas zonas, sino eran lugares de bajos recursos, colonias populares, informales, como se les llame. Y entonces son zonas donde generalmente no sucede nada, ni nadie invertía, o sea, el gobierno no invierte en estas zonas porque son zonas que incluso están fuera del sistema de registro legal de la propiedad. Y sin embargo, la apuesta del entonces alcalde fue: hay que hacerlos aquí porque aquí es donde se necesitan. Y se hicieron varios de estos proyectos en distintas partes de la ciudad. Empezaron 4, 5, 6 y ahorita creo que van como por ahí de 12. Ahora, ¿lograron cubrir toda la demanda? Pues a lo mejor no, pero sí se crean estos, digamos, estos proyectos muestra en donde se deja ver a la población que sí se puede hacer cosas de calidad en zonas de bajo recurso.
Lo de cubierta vegetal y si tiene que ver con los niveles de violencia, eso también, digamos, habría que medir, o sea, verlo de manera bastante cautelosa. Lo que sí se sabe de hace ya varios, en este caso, siglos, ha sido que las áreas verdes sí traen, digamos, conllevan esta posibilidad de el paseo, el tener espacios de recreo lúdicos y lugares donde también te trae una cierta paz mental el estar cerca de la naturaleza. Y esto, les digo, digamos, hay ejemplos muy en la historia, que también es como historias interesantes, y de cómo se crean los parques, cómo se crea Chapultepec, cómo se crea, por ejemplo, los viveros de Coyoacán y cómo incluso en otros países de donde se toman. En el caso, por ejemplo, de Francia tiene toda una tradición de crear espacios públicos y espacios verdes y parques en toda la ciudad, con distintas características a las nuestras, tiene más dinero que nosotros y lo que uno quiera, pero les digo, no quiere decir que sea imposible, que dijéramos, bueno, somos subdesarrollados, es imposible hacer nada. No, o sea, resulta que entonces sí tenemos estos ejemplos que les comentaba en América Latina, donde se hacen estas intervenciones con resultados excelentes. Le digo, no sin que esto no tenga su chiste y tenga toda digamos, un proceso de negociación y de la cuestión de los recursos. O sea, obviamente no es algo fácil nada más por tener la idea, sino que hay para llevarlo a cabo, pues requiere todo un proceso. Lo tercero, acerca de la complicidad como variable a analizar, pues obviamente estas sí también son temas escabrosos y complicados, ¿no? Entonces, si estamos aquí desde la universidad y estamos trabajando con alumnos de licenciatura, posgrado y demás, es complicado entrar en esa dimensión justo porque es un área de bastante riesgo. Entonces, si alguien empieza a ponerle nombres y caras digamos, a las estructuras, pues entonces uno ya está haciendo quizás periodismo de investigación y ya sabemos que ese tipo de periodismo es el más atacado en México y que muchos de estos periodistas pues tienen que irse a vivir a otro país para que no corran el peligro. Entonces, eso es, digamos, un tema muy pues central, pero muy delicado. Entonces, por ejemplo, yo no me aviento a arriesgar para nada a alumnas que estén trabajando sobre estos temas, sino que estos temas, si los estamos analizando a partir de datos, pues podemos irle, digamos, un poco dándole la vuelta a la problemática y tener información, les digo, muy interesante, pero sí siempre manteniéndonos dentro del giro académico. Entonces, le digo, ya identificar que existe y podría ser, digamos, algo no necesariamente muy complicado de identificar quién es el que está de acuerdo o sea, cómo funciona, digamos, la estructura interna delictiva en conjunto con la administración pública, sí sería una cuestión de mucho riesgo y en la academia creo que es difícil hacer. Muchas gracias. Mara, por favor. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alfonso? Soy Mara. Bueno, tenía dos preguntas y una ya más o menos la contestaste. Era sobre la correlación de violencia entre ciudades industriales y ciudades más rurales, ¿no? Que no necesariamente las industriales son grandes, solo son industriales, ¿no? Y a veces son muy pequeñitas. Y la segunda era preguntarte si conoces el fenómeno de los pelones. Muy común en el estado de Guerrero, en donde los narcotraficantes toman el control de los pueblos y en conjunto con la comunidad escogen a las autoridades, ¿no? Y no quiere decir que todo el pueblo se vuelve narcotraficante,
pero sí existe un acuerdo en la que la comunidad se siente segura, protegida y pues como un poco mejor económicamente. Sí, mira, a ver, entonces primero la correlación de violencia con ciudades industriales y rurales, pues sí van a ser distintos fenómenos cada vez y por eso pues es importante el estudiar qué es lo que pasa en cada sitio. Por ejemplo, ciudades industriales se me ocurre un poco, por ejemplo, León, Guanajuato, donde pues ha habido mucho revuelo y muchos delitos y mucho crimen organizado en los últimos par de años en particular, pero es de lo que está más álgido hoy día, ¿no? Entonces, sí, atravesar por Guanajuato es algo que hay que pensarlo, ¿no? Sobre todo no sin detenerse. Sí, la parte industrial, pues es todo una temática que depende un poco del ángulo que uno quiera abordar, ¿no? Y para abordar el ángulo ya específico que uno escoja, pues desde luego sí va a ser importante, viéndolo desde la parte académica, es importante tener la fuente de información o datos o información accesible y como comentaba antes, que no sea tanto de riesgo. Entonces, la información accesible va a ser, les digo, una manera que hemos utilizado mucho es nosotros de utilizar bases de datos, encuestas nacionales o estatales o ya locales, pero digamos que no requieran una exposición tan directa. La parte rural, y lo conecto a la segunda parte que mencionas, sobre Guerrero, sí hay incluso colegas que están trabajando allí, por ejemplo, Álvaro Urreta, que ha estado trabajando con varias comisiones, y se han metido a la sierra guerrerense, donde está, digamos, lo más álgido que uno puede imaginar, y con gran valentía y entereza han estado trabajando varios años ahí en comisiones, incluso a nivel federal, que han estado trabajando ahí en estas poblaciones. Sí es algo complicado cuando tienes una población, como en el caso de Guerrero, con tantas carencias y tan pobre, ¿no? O sea, sí es muy dramático y también uno puede ver que sí es un campo pues bastante fértil para pues que se dediquen al cultivo de la amapola y la gomelopia y demás. O sea, es casi, no hay de otra, ¿no? No me platicaba, les digo, esta persona, que estar ahí, pues uno veía que no había mucha alternativa. Si uno corta ese cultivo, pues se mueren de hambre porque ahorita están ligados y pegados a eso. Entonces, sí sobrepasar esta visión un poco de juzgar lo que esté sucediendo en cada lugar. O sea, desde luego, estos pueblos pues quisieran tener otras alternativas y muchas veces pues no existen, ¿no? Y por otro lado, pues sí, de repente se logran hacer acuerdos y manera de defenderse, pues está toda una historia sobre las autodefensas, en este caso, que pues en algunos casos pues han funcionado, en otros no, y va a estar siempre presente este fantasma de la legalidad o ilegalidad, o sea, en dónde se ubican estos grupos que van a defender a un pueblo particular. ¿Están ¿es legal o no es legal? Y si declaramos, como ha sucedido en Michoacán en varios lados, no es legal, entonces el gobierno ahí tiene que entrar para pues suplir a esta necesidad que no le ven, digamos, una alternativa, pues no sucedería si el gobierno sí estuviera presente y estuviera actuando.
Entonces, obviamente, como vemos, es una problemática bastante densa y enredada, pero que sin embargo sí hay que estar analizando e informándose cómo funciona. Y les digo, al mismo tiempo, un principio básico es regresar, les digo, a un estado de derecho que tenga cierta forma y que funcione de una manera mínima. En la actualidad, pues, Estado de Derecho, pues, no existe y no funciona. O sea, sí es muy dramático y sí lo vemos como no hay control pues, del territorio y de poblaciones, ¿no? Hay demasiados ejemplos, uno así como mínimo que está aquí también en la foto del libro, pues era en Culiacán, Sinaloa, y de cómo fue la toma de la ciudad por parte del crimen organizado cuando iban a agarrar al hijo de Chapo Guzmán, y de cómo digamos, no hubo la capacidad a nivel de Estado para, digamos, tener el control de la ciudad, y si no se pudo en ese momento, pues tampoco no existe actualmente, ¿no? Entonces, esa es de las cosas que se tiene que buscar una solución. Que no se entienda tampoco que la solución es, digamos, de generar una guerra a gran escala en todo el país y que sea esto una guerra civil. O sea, sí habría que tener un término medio de intervención, pero que no puede, digamos, convertirse en la intervención, les digo, a una guerra civil generalizada, pero tampoco puede quedar en la no intervención, porque entonces, con lo que hemos visto, los territorios pues se van apropiando, o sea, hay grupos que se van apropiando y controlando el territorio, porque es instrumental pues para la actividad, ¿no? Es instrumental el tener el control del territorio. Y en este caso, el gobierno sí debe tener esa supervisión general del territorio nacional. O sea, ese es un poquito el para qué necesitamos un gobierno. Muchas gracias, doctor Valenzuela. Nos extendimos muchísimo más que en otras ocasiones, pero es porque realmente era un tema muy interesante. Le agradecemos mucho su participación. Muy pronto va a recibir su comprobante de esta participación. Muchas gracias. Gracias a todos que estuvieron aquí y en 15 días tenemos nuestro siguiente seminario. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Felicidades, Alfonso. Gracias por compartir. Y buenas tardes a todos. Gusto. Gracias, buen día.